Alégrate, iglesia, ya está llegando la hora. Vamos a subir al cielo junto con el Señor. Regocíjate, hermano, porque Cristo viene pronto. Estemos preparados para el encuentro con el Señor. Jesús ya viene muy pronto. Viene a llevar a su pueblo que está preparado para el encuentro con nuestro Señor. Jesús ya viene muy pronto. Aleluya, bendiciones hermanos, Dios les bendiga a todos los hermanos y suscriptores en el nombre de Jesús que están suscritos al canal del Ministerio La Salvación, Ministerio Evangélico. Un saludo del hermano Manuel y de mi esposa Berta desde Salamanca, España. Una vez más transmitiendo para nuestro canal Ministerio La Salvación, y la salvación es Cristo. Aleluya. Bien, estamos en el espacio, un espacio que vamos a estrenar, el cual se llama, como hemos escuchado, Jesús ya viene al encuentro con su iglesia, y este espacio lo vamos a titular Encuentros con Jesús, encuentros con la palabra, porque Jesús es la palabra. Y bien, hoy ponía en mi corazón que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero son caminos de muerte, como dice Proverbios 14:12, que creen que son caminos de vida, pero son caminos de muerte. Y Dios ponía 3 caminos que son de muerte a través de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Judas, el apóstol Judas, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, fíjese bien, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 11, donde son los 3 caminos que van a muerte, a perdición, que hoy Dios nos está alertando, del cual vamos a hablar del primer camino. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Camino de Caín, error de Balaam y contradicción de Core. 3 formas, 3 maneras, 3 caminos que conducen a perdición, que conducen a muerte. Judas nos recuerda que los israelitas vivieron sus vidas en el desierto, que Sodoma y Gomorra fueron destruidos y que los ángeles desobedientes, cayeron del cielo para perdición. Es lo que nos explica la epístola de Judas. Pero menciona estos 3 advertencias para tener en cuenta sobre todo la iglesia del Señor. Nosotros, aquellos que hemos sido aceptados a través del sacrificio de Cristo por medio de la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, hemos pasado a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y nos menciona estas 3 advertencias. Y hoy quiero hablarles sobre el primer camino de muerte, el camino de Caín. Para más adelante, otros 2 vídeos, hablaremos sobre el camino del error de Balaam y sobre el camino de la contradicción de Core. Pero hoy vamos a fijarnos en el camino de Caín. Camino de Caín, gente que pervierte la adoración por su corazón impío y malvado. Y hoy Dios nos viene confrontando la palabra. Es una confrontación a través de la palabra que el Señor hoy nos hace una advertencia. Gloria tenga el nombre del Señor. Esta gente, aleluya,
son gente que son tercos, son gente que son de dura cerviz, que son tozudos, que aunque se les advierte de la situación, contaminan su propósito de hacer daño, inclusive a su propia vida. Estos son los que toman el camino de Caín. Jóvenes que vemos que les advertimos de los vicios, de las consecuencias y no hacen caso. Cuántos padres y madres que están diciendo a los jóvenes, esto no te conviene, pero siguen ese camino de Caín y no hacen caso, como le pasó a Caín. Judas siente indignación cuando algunos creyentes, ¿verdad?, de la iglesia imitaban este camino, un camino que les llevaba a su propia destrucción. Por eso advierte Judas. Hay un peligro y el apóstol Judas advierte de la gente que escuchaba a falsos maestros. Hoy hay un montón de falsos maestros que están dando palabra que no es palabra de Dios, que se han introducido solapadamente en la iglesia enseñando cosas nuevas y distintas a lo que los creyentes hemos creído desde un principio por medio de la palabra santa. Judas presenta aquí estos tres caminos que traen una perversión doctrinal y que la consecuencia de esta perversión doctrinal es una maldición que vendrá sobre los que enseñan tales enseñanzas. Por eso advierte y dice, son hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aleluya. Da ejemplo de estos tres tipos: Caín, Balaam y Core. Cada uno de ellos se caracterizó por su maldad, la cual puede ser también en los falsos maestros. Dios nos va a instar y nos va a confrontar a ver las consecuencias que los juicios que trae la maldad de estos tres vinieron sobre ellos. Las consecuencias. Por eso comienza Judas con una advertencia y dice, ¡ay de ellos! Y Dios nos está advirtiendo. Tú que me ves y me escuchas, quizá que estás llevando el camino de Caín, el cual vamos a explicar cuál es la consecuencia de la maldad del camino de Caín. Quizá te sientas identificado con ello y hoy es una palabra de confrontación, que el Espíritu Santo viene confrontándonos a cada uno de nosotros. Jesús mismo con gran dolor advierte de la condenación que vendrá sobre los falsos religiosos y judíos de su tiempo, aquellos incrédulos que se resistían a creer en Él. Estos falsos profetas buscan solamente satisfacer su amor propio, sus deseos materiales y el deseo de poder. Es lo que buscan, hermanos. Y hoy hay muchos hermanos que predican, entre comillas, llamándose maestros, apóstoles, evangelistas o hermanos en Cristo Jesús, que buscan satisfacer su propio amor, su propio ego, con cosas materiales y sobre todo, hermanos, para codiciar y el deseo de poder, el deseo de ser más que nadie. Buscan dinero, buscan poder y buscan gloria. Esto, hermanos, es lo que le produjo al diablo el que lo desechara el Señor del cielo. Es su propio orgullo, por orgullo, querer ser más que nadie. El camino de Caín, hermanos, no solamente busca su propio orgullo, sino que pervierte la adoración con un corazón impío y malvado. Pervierten la doctrina por un corazón codicioso, en el error de Balaam, y pervierten el orden, la tranquilidad de la iglesia con un corazón de poder en la rebelión de Core. Camino de Caín. Tomaron el camino de Caín. La fe cristiana es luz verdadera que disipa todo lo falso, todo lo que no es verdadero de la doctrina correcta. Siempre tendremos falsos maestros entre nosotros. Jesús lo dijo y vamos a ver en la palabra, en el libro de Mateo 7, capítulo 7, versículo 15. Mire lo que la palabra viene exhortando y viene confrontándonos y diciendo, el mismo Cristo por su propia boca dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuánta gente creemos que ese es de Dios? Ese es un siervo de Dios, pero son vestidos de ovejas. Vienen con un disfraz,
pero por dentro son lobos rapaces, capaces de devorar, hermanos. Mateo 24, sigue diciendo la palabra, 24:11, dice el Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dice unos pocos, hermanos, anda una cantidad de falsos profetas, pero ya no es la cuestión de falso profeta. En la misma iglesia, hermanos, hay también, por desgracia, hermanos, falsos hermanos, falsas hermanas, falsas apariencias, que debemos de discernir con el Espíritu Santo para no caer en sus maquinaciones. En Marcos capítulo 13, verso 22, el mismo Cristo igualmente sigue hablando y es boca de la palabra de Dios, del mismo Dios. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Fíjense, a veces vemos gente que invitamos a la iglesia y decimos, qué maravilla, cómo ha obrado el Señor a través de él. Miren, les voy a decir algo, los dones que Dios pone son irrevocables. El don que Dios da a una persona, bien de señales, de profecía, de milagros, hermanos, esos son irrevocables. Pero eso no quiere decir que la persona ande bien delante del Señor, en lo que se refiere a la doctrina de la palabra. Porque el mismo Cristo dijo que se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún los escogidos, aún aquellos que son la amada del Señor. Y hay que tener discernimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe para no caer, hermanos, en estas maquinaciones del diablo. Como decía el apóstol Pablo, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es lo que les espera a esta gente, hermanos, que vienen con esa falsedad, van a tener destrucción repentina de parte del Señor. Pero ¿cuál es el camino de Caín que siguen los falsos maestros y que los creyentes no debemos de andar en ellos? Vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis 4, versículo del 1 al 7. Vemos la historia de Caín y Abel. Todos la hemos leído, de cómo después que dio a luz a su hermano Abel, dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No está mal traer una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Como diciéndole, ¿pero qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuidado, hermanos, porque a veces el pecado está a la puerta. El pecado está ahí al acecho. El diablo, nuestro enemigo, dice que anda como león rugente esperando a quien devorar. Pero debemos de tener cuidado de no darle apertura por ninguna de las circunstancias, hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ven, hermanos, primer aspecto pecaminoso que encontramos en Caín es que fue el modelo falso de perversión en la adoración. Hay gente, hermano, que quiere intentar imitar, adorar como adoran otras personas, otros hermanos y hermanas. Pero en ellos, hermanos, llevan una vida que no es una vida para adoración de Dios. Es una vida de corrupción, es una vida de hipocresía,
es una vida de mentira, es una vida de engaño. Y eso es una perversión a la hora de adorar a Dios. Yo no puedo ir con un corazón de adoración a Dios cuando mi vida me dice todo lo contrario. Y hoy, por desgracia, hay mucha gente en la adoración, hay mucha gente en la alabanza, hay mucha gente que canta salmos, alabanzas al Señor, pero sus vidas no son íntegras delante del Señor. Y debemos de corregirnos. Seguro que Adán y Eva, los padres de Caín, habían enseñado a sus hijos, tanto a Caín como a Abel, el tipo y forma de modelo a la hora de ofrecer sacrificios a Dios y adoración. Porque a todos, cuando venimos de nuevos al Señor, como estos niños, Caín y Abel, sus padres, en este caso nuestros padres espirituales y los pastores de las iglesias, nos enseñan cómo debemos de venir a sacrificio, a ofrenda delante del Señor y en adoración delante de Dios. Pero Caín conocía muy bien la lección, seguramente, estoy seguro, pero este tenía un corazón malo y un corazón incrédulo. Y debemos de quitar toda incredulidad, porque es lo que va a impedir que el Señor pueda actuar en nuestras vidas con prodigios, señales y milagros. La incredulidad impidió en cierta ocasión que Jesús pudiera hacer milagros. No es que tuviera el poder para hacerlos, tiene el poder y mucho más. De la nada es capaz de crear. Él es el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero cuando hay una incredulidad, algo que el Señor busca, porque dice que a los verdaderos adoradores busca en espíritu y en verdad, en verdaderos, no en lo falso, no en lo hipócrita, no en lo apariencia, sino en que sus hechos muestren sus dichos, porque hay mucha gente que tiene dichos pero no tiene hechos. Necesito los hechos para ver que tus dichos son perfectamente concluyentes con los hechos y con los dichos que dices. Aleluya, parece un trabalenguas, pero es así, hermanos. A veces dicen más, hermanos, nuestra posición, nuestra forma, nuestra manera que mucha palabra. No ofreciendo lo mejor Caín, sino que quiso según su propio razonamiento, tratando así de agradar a Dios. Y hay gente que intenta tratar de agradar a Dios ofreciendo a la hora del culto, a la hora de la iglesia, a la hora de cantar alabanzas, a la hora de predicar, pero no andan íntegramente como Dios quiere que vayan, sino van en su propio razonamiento, con su propio interés, con su propio ego. Un corazón rebelde, un corazón falto de amor y de misericordia para su prójimo. Y este es uno de los caminos, que es camino de Caín, que es camino de muerte, que al hombre le parecen caminos de vida, pero el final es camino de muerte. Un corazón humillado se necesita delante de Dios. No puede haber un corazón enaltecido, creernos más que nadie. Creerme que porque predique la palabra soy más que aquel que no predica. Creerme que porque canto alabanzas soy más que aquella que no canta alabanzas, o aquel que no canta alabanzas, o aquel que no toca ningún instrumento. No, hermanos. Caín, orgulloso de sí mismo, confiado y prepotente, era altivo, con una necedad espiritual. Y hay mucha gente que está necia en su espiritualidad. No tienen la convicción de que no están bien delante de Dios y necesitan ser convencidos para que conozcan por medio del Espíritu Santo la situación, y que el Espíritu Santo no solamente a ellos, sino a mí el primero, venga convenciendo de pecado. Necesitamos que el Espíritu venga haciéndonos ver la situación en la que estamos, si estamos en un camino que a Dios le agrada o sigo el camino de Caín, creyendo que Dios en esa forma de adoración, con su propio ego, su razonamiento, en esa forma de adoración se iba a agradar a Dios. Pero no fue así, hermanos. Dios rechazó su ofrenda y también lo rechazó a él. Gloria tenga el nombre del Señor. Otra falta de Caín era su falta de fe. Hay mucha falta de fe. La gente no cree, hermanos. La gente dice creer, pero a la hora de la verdad no creen, porque no guardan y no cumplen la palabra de Dios. Y el que guarda mi palabra, hermanos,
aquel es el que tiene la comunión con el Espíritu Santo, es el que tiene la comunión y un encuentro con Jesús, como es el apartado de estos vídeos que vamos a hacer, de estas prédicas. Un encuentro con Jesús. Aleluya. Aparentaba ser un verdadero creyente, pero no lo era, porque ofrecía sacrificios a Dios, pero sin fe y con su propio razonamiento. De cualquier forma, de cualquier manera, vale, y así no es, hermano. Dios es orden. Y a veces creemos que porque estoy predicando, estoy en el orden de Dios. Estoy adorando, estoy en el orden de Dios. Y no es así. A veces necesitamos estar fuera del lugar que estamos ocupando porque no seguimos el orden de Dios. Y necesitamos que Dios venga disciplinándonos. Confiaba en sí mismo y en su capacidad. La gente que actúa así solo quieren enseñar aquello que van en armonía a su corazón, que es malvado y falto del verdadero amor, porque no tienen interés por las demás almas. Buscan su propio ego. ¿Cuánta gente hemos visto, verdad, que se predican a sí mismos y predican para otros, pero en su vida vemos que realmente predícate para ti mismo? Gente que canta, pero no es agradable a Dios, porque no están en el orden de Dios. Caín quería que con su ofrenda fuera agradable, evitando algo esencial que el Señor tenía puesto desde el principio y que Abel sí entendió, que debía de haber derramamiento de sangre de un animal. Porque estaba basado en su propio pensamiento, Caín, no en la fe puesta a través de que iba a venir el sacrificio de Jesús, del Mesías que vendría. Basado en su capacidad, intentando aplacar a Dios mediante sus esfuerzos humanos. Y así hay gente que no mira el sacrificio de Cristo, sino que ponen sus condiciones, su forma, su evangelio y su manera, cuando no es así. Debemos de guiarnos a través de que el sacrificio de Cristo es el que ha suplido, es el que ha justificado, es el que ha santificado. Él es el que nos ha redimido, Él es el que nos trae salvación y vida eterna. Él es el que nos limpia de pecado, no por nuestros méritos, por mi yo, por mi ofrenda, porque hago, porque digo, porque hago esto. No, hermanos, sino que debemos de mirar a aquel que se dio en la cruz del Calvario, el Cordero inmolado por amor al mundo. Pero cuando vio que la ira de Dios se mantenía en contra de su corazón pecaminoso, entonces ocurrió algo, hermanos. Como no podía altercar contra Dios, altercó y se enseñó contra su hermano. Y así ocurre, hermanos. Y Dios nos advierte a través del apóstol, advertía de que tengamos cuidado en la iglesia de altercar en nuestro corazón por no altercar o querer obedecer a Dios. Altercamos contra el hermano y contra la hermana. Buscamos siempre tres pies al gato, como se suele decir, para buscar y para señalar, hermanos. A veces señalamos, y miren, hermanos, cuando señalamos, un dedo señala al hermano o la hermana, otro mira para el cielo, pero no nos damos cuenta que estos tres nos están señalando a nosotros mismos, Gloria tenga el nombre del Señor. Necesitamos el amor de Dios y una entrega completa, hermanos, hacia los demás. Estar dispuestos a sacrificarnos por los demás, que aquellos que sufren. Ese amor capaz de denunciar el pecado. Esto es amor bíblico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Los que eligen el camino de Caín no tienen compasión por los demás. No sienten compasión. Caín no sintió compasión. De tal manera que Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No tenía amor por su hermano. Y así ocurre, hermanos. No tenemos el amor de los unos a los otros. Y Dios viene confrontándonos y diciéndonos que no debe de ser así. Los que eligen el camino de Caín, el fin de su lucro es matar espiritualmente a los demás. Caín, llevando una vida religiosa externa, pero sus obras eran malas. Y hay gente que lleva la vida externa,
pero sus obras en su interior, su corazón es perverso, es malo, es de malicia, es de malos deseos, de engaño. Podía engañar a Abel y a sus padres, pero nunca pudo engañar a Dios. Y quiero decirte algo, tú que me ves, hermano y hermana, quizá tu adoración, quizá tu expresión, quizá si eres un falso maestro, si eres un falso apóstol, un falso pastor, evangelista, o un falso adorador, un falso de la alabanza para Dios, es tiempo de que corrijas y te vuelvas, porque podrás engañar a los hombres, pero nunca podrás engañar a Dios. Y el ojo de Jehová contempla toda la tierra y ve más adentro de lo que nosotros pensamos o creemos. No nos podemos esconder de la mano poderosa de Dios. En el Romanos capítulo 8, capítulo 1, verso 28 dice: y como ellos, la gente que guarda en su corazón y quieren, fíjese, quieren, pero no lo logran ni lo lograrán nunca, esconderse de Dios y burlarse de Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Caín se entregó a Satanás cuando se alejó de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, le damos lugar al diablo. Y la palabra dice: no deis lugar al diablo. El diablo no es que venga y ponga su lugar. A veces somos nosotros quienes le damos lugar a él. El camino de Caín es el camino del odio, de la envidia, del asesinato de almas, de perversidades ocultas, el de obras humanas, el de autoconfianza, el de adoración sin Cristo, el de religiosidad sin santidad. Ese es el camino de Caín. Y así acabó. Fue hombre maldito para el resto de su vida, hermanos. El Señor le dijo en el versículo 11, capítulo 4 de Génesis, dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Lo maldijo el Señor. Hay tres tipos de maldiciones. Está la maldición de parte de Dios. Que el Señor tenga misericordia y andemos en la obediencia. En Deuteronomio 28 viene las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios y las maldiciones de parte de Dios. Escucha bien, no todo es del diablo. Hay maldición de parte de Dios. Hay maldición de parte de nuestro enemigo, Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Pero hay maldición también por causa de nuestro propio pecado. Amén. Tres tipos de maldiciones. Este fue portador de maldición. Y hoy la palabra nos invita a darle la espalda a esta forma de pensar como Caín. Arrepentirnos de nuestros pecados y confiemos, como hizo Abel, solo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario. Quizá hemos estado errantes, porque este fue errante, Caín, apartado, andando vagando de aquí para allá, sin saber qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Dios quiere que vuelvas, como el hijo pródigo, que desobedeció al Padre, salió de la casa del Padre, pero volvió en sí. Y es tiempo de volvernos en sí y dejar el camino de Caín. No tienes que continuar así. No te destruyas, hermano y hermana. Confía en Dios, solamente en Él. Y verás la dicha que inunda tu corazón al saber que Cristo nos ama tal y como somos. Y que quiere corregirnos, limpiarnos, quiere levantarnos, quiere sanarte, quiere liberarte, quiere transformarte y quiere salvarte y llevarte a los cielos, llevarte con Él. No seamos por ello hallados culpables ante Dios si no seguimos el camino de Dios. Que el camino de Dios es el camino perfecto, agradable y el fin que nosotros esperamos
es el camino que Dios tiene para con nosotros, no el que nosotros elegimos. Por lo tanto, no elijas el camino de Caín. Primera de Juan 3:15. Capítulo 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, ni permanece en él. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, para no perder la vida eterna. Y Mateo 5:21 dice el mismo Cristo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Seamos los hijos e hijas de Dios que son guiados por el Espíritu Santo. No te dejes guiar por tu razonamiento, por tus formas, por tus maneras, por tu ego, por tu yo, porque soy más, porque tengo más, porque valgo más, porque sé predicar, sé cantar. No, esa ofrenda no le agrada al Señor. Ese es un camino de Caín, y a Dios no le agrada ese camino. A Dios le agrada que sigamos en el camino y al camino que es Él. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, solamente a través de Jesús. Pidamos entonces al Señor que nos ayude, que nos transforme, que sea Él, gloria tenga el nombre del Señor, el que venga cambiándonos, que sea Él, con su presencia, que sea el que nos quite nuestro ego, porque a veces tenemos el ego muy alto, porque Jesús nos encontró, porque Jesús quiere ese encuentro contigo. Por eso, hermano y hermana, te insto en esta pequeña reflexión: no sigas el camino de Caín. Sé tú misma y tú mismo ofrenda agradable al Señor, con tus imperfecciones, con tus faltas, con tus errores. Todos los tenemos, yo el primero. Y ahí es donde el Señor se agrada. Un corazón humillado y contristo no lo desecha el Señor, porque el que se humilla, Dios lo enaltece, pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Por lo tanto, deséchate, no sigas el camino de Caín. Ten ese encuentro con el Señor. Aleluya. Porque Jesús nos encontró. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Agradecer a todos los suscriptores. Bendiciones de parte de un servidor, Manuel, y de mi esposa Berta, del Ministerio La Salvación, y la salvación es Cristo. Necesitas un encuentro con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Tuvo compasión de mí, porque mis cargas me agobiaban. Santo. En su misericordia, Él me extendió sus brazos. Aleluya, gloria a Dios. A mi alma dio reposo, y mi ser llenó de gozo. Jesús me encontró cuando perdido en el camino. Él te encontró. Su mano me levantó y ha cambiado mi destino. Amén. Con su vino y su aceite curó de todas mis heridas. Él sana tus heridas. Jesús fue el samaritano, por amor salvó mi vida. Él salva tu vida. Gloria a Dios. Jesús me encontró cuando vagaba por el mundo.
Recuerda, un encuentro con Jesús. Necesitamos y Jesús te encontró. Dios os bendiga y Dios os guarde en el nombre de Jesús. Amén.